Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre conceptos de bioenergética. La bioenergética es una rama de la bioquímica que estudia la transferencia y utilización de la energía en los sistemas biológicos. Esta disciplina aplica las leyes de la termodinámica a los sistemas biológicos. Un sistema termodinámico es aquella parte del universo que se está observando y el entorno es el resto del universo. Los sistemas biológicos son abiertos porque intercambian materia y energía con el entorno. Entonces, en este esquema podemos ver el sistema y el entorno, la suma de ambos conforman el universo. ¿Qué es el estado de un sistema? Es la forma de comportarse de un sistema en un instante dado. Cuando se produce una variación en el estado de un sistema, se dice que éste ha sufrido una transformación, desde un estado inicial hacia un estado final. Las funciones de estado son funciones termodinámicas cuyo valor depende solo del estado del sistema. Si en un sistema se produce una transformación, la variación de las funciones de estado dependen únicamente del estado inicial y del estado final y no del camino por el cual se realiza la transformación. Ejemplos de funciones de estado son el volumen, la presión, la entalpía, que ya vamos a ver qué es, o la energía libre. La variación entre el estado final e inicial se expresa con el símbolo delta. Entonces, delta V significa volumen final menos volumen inicial. Delta P, presión final menos presión inicial. Delta H, entalpía final menos entalpía inicial. Delta G, energía libre final menos energía libre inicial. Bueno, el primer principio de la termodinámica lo vamos a ver aquí de manera simplificada, no lo vamos a ver o a estudiar desde un punto de vista físico-químico, sino más desde un punto de vista biológico. Este principio también se lo conoce como principio de conservación de la energía y establece que en cualquier transformación física o química, la energía del universo permanece constante. Dicho de otra manera, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma de una forma en otra. ¿Y cuáles son los tipos de energía con los que nos vamos a encontrar en los sistemas biológicos? Bueno, tenemos energía química, que es la energía que almacenan las moléculas. Vamos a ver en toda la cursada, vamos a ver cómo, por ejemplo, las moléculas reducidas se transforman en moléculas oxidadas y esa energía liberada en la oxidación se utiliza para sintetizar, por ejemplo, ATP, que es la moneda energética de la célula. Después tenemos también energía mecánica, que es la que podemos observar, por ejemplo, durante la contracción muscular. Otra forma de energía es la que almacenan los gradientes electroquímicos, cuando uno separa cargas a través de una membrana, por ejemplo la membrana plasmática, se establece un gradiente electroquímico y esa gradiente, esa separación de masa y carga es una forma de almacenar energía. Dicho de otra manera, hay que gastar energía, esta es la bomba de sodio y potasio que ustedes ya conocen, la vieron en biología, para poder generar ese gradiente electroquímico de sodio y potasio, la bomba utiliza la hidrólisis del ATP. Es decir, que hay que invertir energía para generar ese gradiente. Y esa energía de la hidrólisis de ATP se conserva en la formación de ese gradiente. Otra forma de energía es el impulso nervioso, donde ahí tenemos una energía de tipo eléctrico. Y el calor es otra forma de energía que está relacionada con los movimientos de las moléculas, con los movimientos de vibración, de rotación. Cuanto mayor movimiento tienen las moléculas, mayor es la temperatura del sistema. Y cuando el movimiento es menor, la temperatura es menor. Bueno, para pasar de un estado de alta temperatura a uno de baja temperatura, se produce una transferencia de calor. La entalpía es una función de estado que a presión constante está indicando, la variación de entalpía, la cantidad de calor que el sistema absorbe o libera durante una transformación. Cuando la variación de entalpía es menor a cero, se dice que el proceso es exotérmico, es decir, libera calor, mientras que cuando la variación de entalpía es positiva,
se dice que el proceso es endotérmico o absorbe calor. El segundo principio de la termodinámica establece que en todo proceso espontáneo el desorden del universo aumenta. Un proceso espontáneo es aquel que ocurre sin adicionar energía al sistema. Existe una función de estado que se denomina entropía, y se simboliza con la letra S, que mide el nivel de orden molecular. De esta manera, el segundo principio de la termodinámica puede expresarse como lo observamos aquí. La variación de entropía del sistema más la variación de entropía del entorno tiene que ser mayor que cero para que un sistema evolucione de manera espontánea. En bioquímica, en los sistemas biológicos, vamos a utilizar la energía libre de Gibbs, que es otra función de estado, que describe la ley de la termodinámica, la segunda ley, en estos sistemas. La energía libre de Gibbs se define como, la variación de energía libre de Gibbs se define como la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de entropía. Y esta función de estado se utiliza como un criterio de espontaneidad de los procesos que ocurren en los sistemas biológicos. Dado un sistema abierto, el criterio para que un proceso sea espontáneo a presión y temperatura constante es que la variación de energía libre sea negativa. La variación de energía libre de Gibbs se define como aquella parte de la energía total de un sistema que puede convertirse en trabajo en condiciones isotérmicas. Cuando la variación de energía libre de un proceso es menor que cero, se dice que el mismo es exergónico. Mientras que cuando la variación de energía libre es mayor a cero, el proceso es endergónico. Cuando un sistema se encuentra en equilibrio, la variación de energía libre de Gibbs es igual a cero. Este es un ejemplo mecánico, pero que sirve muy bien para ilustrar el concepto de energía libre de Gibbs. Fíjense, esto es lo que ocurre en una represa, ¿sí? Cuando tenemos agua a distintos niveles, y esto implica la existencia de una energía potencial. Ahora bien, cuando existe una turbina por la que fluye, a través de la cual fluye el agua desde un estado inicial hacia un estado final, esa energía que se libera puede ser aprovechada, como en este caso, para generar energía eléctrica. Y la variación de energía libre que se produce en esta transformación, en este caso es menor que cero, y en este caso hay un acoplamiento de procesos y esa energía libre de Gibbs que se liberó cuando fluye el agua, se aprovecha para generar energía eléctrica. Cuando un sistema está en equilibrio, fíjense que los niveles de agua son iguales, la variación de energía libre es cero y no hay ninguna energía liberada y por lo tanto esa energía no se puede aprovechar. ¿Sí? Entonces la variación de energía libre de Gibbs expresa la cantidad de energía capaz de realizar trabajo durante una transformación o proceso a temperatura y presión constantes. Y cuando un sistema se encuentra en equilibrio, la variación de energía libre es igual a cero y por lo tanto no se puede extraer o realizar trabajo cuando se produce esa transformación, porque el sistema se encuentra en equilibrio. A nosotros nos va a interesar aplicar el concepto de energía libre a las reacciones químicas, ¿sí? Particularmente a las reacciones bioquímicas que ocurren dentro de la célula. Cuando transcurre una reacción química, se produce una variación de energía libre, ¿sí? Que se expresa como la energía libre final menos la energía libre inicial. La energía libre final es la energía libre de los productos menos la energía libre inicial, que es la energía libre de los reactivos. Entonces fíjense este esquema. Aquí tenemos expresada la energía libre en función del transcurso de la reacción. En este caso los reactivos tienen un mayor contenido de energía libre que los productos. Es decir, que cuando se produce la reacción se libera energía, ¿sí? Se produce un delta G negativo y por lo tanto la reacción es exergónica. Como la variación de energía libre es menor a cero, la reacción ocurre de manera espontánea en este sentido, en el sentido reactivos a productos, liberando una cierta cantidad de energía, que esa cantidad de energía se va a poder aprovechar para transformarlo en alguna otra forma de energía. En cambio, cuando tenemos reacciones de este tipo, donde el contenido de energía libre de los productos es mayor al contenido de energía libre de los reactivos, la variación de energía libre que se produce es mayor a cero.
y por lo tanto esa reacción no va a transcurrir de manera espontánea. La reacción puede ocurrir si realizamos un aporte exógeno de energía al sistema, de manera que transforma la reacción en una reacción espontánea. Bueno, y ahora vamos a definir una de las ecuaciones más importantes en la que ustedes tienen que poner el foco y tratar de entender esta expresión e interpretarla. ¿Sí? También tiene mucho que ver las matemáticas, poder manejar las matemáticas para entenderlo, pero tiene mucho concepto detrás y es muy importante que ustedes sepan hacer cálculos y sepan entender esta expresión. Dada una reacción química reversible, reversible implica que puede transcurrir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Esa reacción la expresamos de esta manera: A de A más B de B, C de C más D de D. Esto significa la A minúscula es el coeficiente estequiométrico. Podría ser, por ejemplo, 3 moles de A más 2 moles de B, 4 moles de C más 1 mol de D. Son los coeficientes estequiométricos de la reacción. A y B son reactivos y C y D son productos. Entonces, la variación de energía libre, si yo digo variación, es porque hay un estado final y un estado inicial, y en esta expresión estoy considerando que el estado final es la formación de productos. ¿Sí? O sea que en esta expresión hay una direccionalidad. Estoy calculando el delta G para la transformación de A y B en C y D. ¿Sí? Entonces, la variación de energía libre de esta transformación química es igual a un valor que llamamos delta G0', que ahora vamos a ver qué significa, más R, que es una constante, la constante de los gases, por T, la temperatura, por el logaritmo natural de la concentración de C elevada a la C por la concentración de D elevada a la D, dividido la concentración de A elevado a la A por la concentración de B elevado a la B. Este cociente se denomina cociente de acción de masas y lo denominamos con la letra Q. ¿Sí? La variación de energía libre, entonces, se determina teniendo en cuenta cuál es la concentración de reactivos y productos en un determinado punto de la reacción. ¿Sí? En cambio, la variación de energía libre estándar se calcula o tiene en cuenta, fíjense que si yo aquí reemplazo la concentración de C, D, A y B por 1 molar, el logaritmo natural de 1 es 0, o sea que se anula todo este término. Entonces, cuando las concentraciones molares de C, D, A y B son 1 molar, el delta G es igual al delta G0. ¿Sí? Entonces, el delta G es el valor de la variación de energía libre a 25 grados centígrados, que en realidad la temperatura se expresa en otra escala, se expresa en grados Kelvin. ¿Sí? 25 grados centígrados equivalen a 298 grados Kelvin, a una atmósfera de presión, y ese valor de esa variación de energía libre se calcula en cualquier punto menos en el equilibrio. ¿Sí? Este valor delta G es distinto de 0 cuando el sistema no está en equilibrio. El delta G0 es el valor de la variación de energía libre estándar a 25 grados, 298 Kelvin, una atmósfera de presión y partiendo de concentraciones de reactivos y productos 1 molar. Es decir, que todo este término se anula y por lo tanto el delta G0 es igual al delta G. Este delta G0 estándar, estas son las condiciones estándar, ¿sí? 25 grados, una atmósfera y concentraciones de productos 1 molar. Se habla de un estándar bioquímico al que se le agrega un prima, delta G0', que también define que el pH es el pH fisiológico de 7. ¿Sí? Ese es el estándar bioquímico. Bueno, si observamos la ecuación anterior, podemos darnos cuenta que el delta G0 es un modo alternativo de expresar la constante de equilibrio de la reacción. ¿Sí? Tanto la constante de equilibrio como el delta G0 son constantes y se relacionan entre sí a través de una ecuación. Fíjense. Entonces, volvamos a la expresión delta G0 más R por T por el logaritmo natural de C por D dividido A por B. Acá no le puse los coeficientes estequiométricos. En el equilibrio dijimos que la variación de energía libre era igual a 0. Por lo tanto ponemos 0 igual
a delta G0 más R por T logaritmo natural de la concentración de C en el equilibrio por la concentración de D en el equilibrio dividido la concentración de A en el equilibrio por la concentración de B en el equilibrio. Es decir, reemplazamos las concentraciones de C, D, A y B por las concentraciones en el equilibrio porque estamos en el equilibrio químico y por ello delta G0. Entonces 0 nos queda igual a delta G0 más RT logaritmo natural de la constante de equilibrio. Por lo tanto, si hacemos un despeje matemático, delta G0, la variación de energía libre estándar, es igual a menos R por T por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Y aquí puse una tabla para que ustedes vean y empecemos a interpretar estas ecuaciones. Esta tabla relaciona las constantes de equilibrio de reacciones químicas y su variación de energía libre estándar, simplemente haciendo este reemplazo de R por T por las unidades que correspondan. ¿Sí? Ahora les voy a decir cuál es el valor de esta constante. Entonces, fíjense, tenemos un rango de constantes de equilibrio, desde constantes muy altas hasta constantes bajas. 10 a la 3, ¿qué quiere decir? Que en el equilibrio tengo más productos que reactivos. 10 a la 2, 10 a la 1, 1. Y cuando ya tenemos 10 a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3, números menores que 1, en el equilibrio tenemos más reactivos que productos. Entonces, si yo aplico esta fórmula, ¿sí? Con distintas unidades de R, las unidades pueden ser en kilojoules por mol, que es una unidad de energía, o en kilocalorías por mol, que es otra unidad de energía. Fíjense lo que sucede. Como tengo un signo menos, cuando una reacción tiene una constante de equilibrio elevada, tiene un delta G0' muy negativo. ¿Sí? Si la constante es 10 a la 3, la variación de energía libre estándar es de menos 17 kilojoules por mol y si lo expresamos en calorías es de menos 4,1 kilocalorías por mol. ¿Sí? A medida que la constante va disminuyendo, ¿sí? El delta G se va haciendo positivo. Y fíjense, ¿qué significa esto? Bueno, si una reacción tiene una constante de equilibrio de 10 a la menos 6, quiere decir que en el equilibrio tengo muchos más reactivos que productos. Es decir, que esa reacción no va a tener una tendencia a transcurrir de izquierda a derecha. Y eso lo vamos a ver reflejado en el valor del delta G0'. ¿Sí? Cuando la reacción está muy desplazada hacia los reactivos, el valor delta G0 es muy positivo, un valor positivo alto. ¿Sí? Cuando la constante de equilibrio es elevada, como en estos casos, el delta G0' es negativo. ¿Sí? Recuerden entonces que también podemos interpretar delta G0 es la variación de energía libre que se produce cuando se parte de concentraciones 1 molar de reactivos y productos y se alcanza el equilibrio. O sea, el estado inicial sería A, B, C y D a concentraciones 1 molar y el estado final el equilibrio. Bueno, el delta G nos dice cuál es la variación de energía libre que se produce en ese caso. Bueno, en esta gráfica podemos ver qué es lo que va a pasar con la energía libre de Gibbs total de la mezcla de reacción a medida que transcurre la reacción. ¿Sí? En el punto inicial tenemos una mezcla de reactivos y productos. A medida que la reacción va transcurriendo, la energía libre va a ir disminuyendo si la reacción es espontánea. Y en este punto uno puede calcular un valor de delta G, ¿sí? Teniendo en cuenta qué concentraciones hay en este punto de reactivos y productos. Entonces el delta G está expresando la variación de energía libre en un punto de la reacción, que no es la condición estándar. Y eso va a ser igual al delta G0, ¿sí? Que es el valor de delta G cuando reactivos y productos están en condiciones estándar, más R por T por el logaritmo natural de Q. Es decir, tenemos en cuenta cuáles son las concentraciones de reactivos y productos en un determinado punto de la reacción. Y la reacción va a ir transcurriendo ¿hasta qué punto? Bueno, hasta que el delta G sea 0, ¿sí? En este punto se llega al equilibrio químico. Bueno, y aquí le puse esta diapositiva, creo que es una de las más importantes, ¿sí? Para entender obviamente la ecuación desde el punto de vista matemático, pero para interpretarla desde el punto de vista químico y energético, ¿sí? Ustedes van a tener que poder trabajar con esta fórmula, ¿sí? Interpretarla, delta G igual a delta G0 o delta G0',
más R por T por el logaritmo natural de Q. R es una constante, que es la constante de los gases. Y esa constante vale 8,31 joules dividido Kelvin mol o 1,98 calorías sobre Kelvin mol. O sea, las variaciones de energía libre las van a encontrar expresadas o en kilojoules, ¿sí? Como dice aquí, o en kilocalorías. Delta G y delta G0 se expresan en kilocalorías por mol o kilojoules por mol. Como aquí las constantes se las estoy diciendo en joules y en calorías, si las queremos transformar en kilojoules y kilocalorías, van a adquirir este valor, 0,00831 kilojoules sobre Kelvin mol y 0,00198 calorías sobre Kelvin mol. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para trabajar con esta fórmula es que la temperatura siempre hay que expresarlas en grados Kelvin, ¿sí? Y la equivalencia en la escala de Kelvin, los 0 grados centígrados equivalen a 273 grados Kelvin, o sea que los 25 grados de la condición estándar serían 298 grados Kelvin. Entonces, este producto R por T, que es un producto que tiene unidades de energía, va a valer 2,48 kilojoules por mol o 0,59 kilocalorías por mol. Todo esto para tener en cuenta las unidades con las que vamos a trabajar. Bueno, en esta tabla, ¿sí? En esta tabla hay valores de variaciones de energía libre estándar de distintos tipos de reacciones, expresados en kilojoules por mol o en kilocalorías por mol. Hay reacciones que tienen delta G muy negativos, ¿sí? Una de ellas, la hidrólisis del ATP, de la que vamos a hablar mucho en la clase de hoy, en esta clase y en la siguiente, en la de oxidaciones biológicas. Fíjense que la hidrólisis del ATP tiene un valor, el delta G, de menos 45 kilojoules por mol o menos 16,9 kilocalorías por mol. Es una reacción con un delta G muy negativo. Eso quiere decir que la constante de equilibrio es una constante elevada, ¿sí? Bueno, tenemos distintos tipos de reacciones. Otras, por ejemplo, la conversión de malato en fumarato, que es una reacción que vamos a ver en el ciclo de Krebs. Fíjense que tiene un valor de delta G0' positivo, ¿sí? De 3,1 y de 0,8 expresado en otras unidades. Entonces, ya habíamos visto que el delta G era un criterio de espontaneidad. Si el delta G de una reacción es negativo, quiere decir que la reacción es espontánea en la dirección en la que la estoy planteando, es decir, de izquierda a derecha. Si yo calculo un delta G y me da positivo, eso significa que la reacción va a transcurrir en el sentido inverso al que lo planteé, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con distintos valores de Q y cómo son los valores de RT logaritmo natural de Q? Aquí lo puse en kilojoules por mol. Entonces, fíjense, si Q vale 0,01, ¿sí? O sea, si Q es un número pequeño, es decir, que tengo más reactivos que productos, menos R por T por el logaritmo natural de Q me da menos 4,6. O sea que en este rango de Q, si Q vale 0,1, RT logaritmo natural de Q también es negativo, ¿sí? Y cuando Q vale 1, RT logaritmo natural de Q vale 0. Entonces, en todos estos casos, si el delta G0' es negativo, yo le sumo otro número negativo y el delta G va a ser negativo, ¿sí? O sea que la reacción está favorecida para ocurrir de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque el delta G0 es negativo y además el cociente de acción de masas, este término, también está favoreciendo la transformación de reactivos en productos. Pero ¿qué pasa si yo tengo una reacción que tiene un delta G0 negativo, no muy negativo, y este término se transforma en un término positivo? ¿Por qué? Porque tengo, por ejemplo, un Q de 100. Si yo tengo un Q de 100, quiere decir que tengo más productos que reactivos, ¿sí?
Entonces, en ese caso, este término RT, logaritmo natural de Q, el cociente de acción de masas, adquiere un valor positivo. Y eso puede hacer que me transforme el valor de delta G en un valor positivo. O sea, puede ser que el delta G0 es negativo, por el cociente de acción de masas hace que el delta G se transforme en un número positivo. ¿Sí? Es decir, que la reacción deja de ser espontánea en la dirección izquierda-derecha y la que va a ser espontánea es la reacción en la dirección de derecha-izquierda. ¿Sí? Entonces hay un juego acá entre estos dos términos que es muy importante. El término delta G0' es intrínseco al sistema. Es análogo a la constante de equilibrio, depende del sistema, pero este término, el que involucra el cociente de acción de masas, no depende de una cuestión intrínseca del sistema, sino de las concentraciones que tengo de reactivos y productos. ¿Qué pasa? Hay reacciones, como la hidrólisis del ATP, que al tener un delta G0 tan negativo, ¿sí? Este término nunca, en condiciones fisiológicas, vamos a lograr un término que revierta la direccionalidad de la reacción. En este caso hablamos de reacciones irreversibles, reacciones que transcurren en un único sentido. ¿Sí? Una reacción va a ser reversible cuando el delta G esté próximo a cero. Eso ahora lo vamos a ver con ejemplos. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que cuando el delta G0' no tiene valores muy extremos, ni muy negativo, ni muy positivo, este término puede ser importante para determinar en qué sentido ocurre la reacción. Ahora, si este valor es muy negativo, la reacción va a ser irreversible y va a transcurrir siempre de izquierda a derecha. Bueno, ¿y qué ocurre en las vías metabólicas? En las vías metabólicas, ¿sí? En este ejemplo, fíjense, todas las reacciones son reversibles. La reversibilidad de las reacciones las marcamos con esta doble flecha, ¿sí? Entonces, el camino que se puede recorrer en ambos sentidos, o sea, puede ser que A se transforme en B, B en C, C en D y D en E, pero también puede ocurrir al revés. E se transforma en D, D se transforma en C, C en B y B en A. Y en este caso va a ser muy importante las concentraciones de reactivos y productos para definir hacia qué lado se mueve la vía. Ahora, cuando en una vía metabólica hay reacciones irreversibles, que las marcamos con una flecha única, si yo quiero transformar E en C, no voy a poder ir por el camino de D, porque la conversión ED no se puede dar desde un punto de vista energético. Y en ese caso va a haber que utilizar un camino alternativo para llegar de E a C. Esto lo vamos a ver todo el tiempo en las vías metabólicas. Una reacción es reversible cuando la variación de energía libre es próxima a cero, ¿sí? Y por lo tanto el sistema se encuentra próximo al equilibrio químico. En este caso, el sentido de la reacción, como decíamos, va a estar controlado por el cociente de acción de masas que vimos anteriormente. En cambio, cuando delta G adquiere un valor muy negativo, la reacción inversa no puede llevarse a cabo y la reacción es irreversible, ¿sí? En este caso, el flujo de metabolitos suele controlarse en las vías metabólicas mediante la regulación, por eso hablamos de estos pasos son catalizados por enzimas reguladoras, ¿sí? Por las enzimas alostéricas. Entonces el flujo a través de ese paso se controla modificando la actividad de la enzima que lo cataliza. Bueno, veamos gráficamente lo que acabo de decir. Cuando la reacción es reversible, el sentido de la reacción está controlado por el cociente de acción de masas. En el equilibrio, Q, el cociente de acción de masas, es igual a la constante de equilibrio, ¿sí? Supongamos que ese es el estado de equilibrio. ¿Qué pasa si yo parto de una situación en la que Q, el cociente de acción de masas, es menor que la constante de equilibrio? ¿Qué va a pasar? Bueno, los reactivos van a dar productos, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que Q se iguale a la constante de equilibrio, ¿sí? En cambio, si el punto inicial Q es mayor a la constante de equilibrio, los productos van a dar reactivos hasta llegar a esta condición. El principio de Le Chatelier
es un principio que establece que cuando un sistema en equilibrio se perturba, si supongamos que partimos del equilibrio, y ese equilibrio se perturba porque, por ejemplo, se generan productos, aumenta la concentración de algún producto de la reacción o aumenta la concentración de un reactivo. Bueno, el sistema se opone a esos cambios alcanzando un nuevo punto de equilibrio. ¿Sí? Supongamos entonces que partimos de una situación donde Q es igual a la constante de equilibrio. Se produce una perturbación del equilibrio porque se produce un aumento de reactivos y una disminución de productos. Entonces Q disminuye y Q es menor a la constante de equilibrio. Esto lo podemos simbolizar de esta manera. ¿Cómo va a responder el sistema? Va a haber un consumo de reactivos y generación de productos hasta que, lo cual va a aumentar Q, hasta que Q se vuelva a ser igual a la constante de equilibrio. ¿Sí? Bien, ahora ¿qué pasa si se produce un aumento de productos o una disminución de reactivos en ese sistema? Va a aumentar Q. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el sistema? Bueno, a través de un consumo de productos y generación de reactivos, de modo que Q disminuya hasta que... Entonces, lo que estamos viendo que delta G es una manera, un criterio de espontaneidad y reversibilidad de una reacción. De espontaneidad, porque la reacción transcurre en forma espontánea, sin aporte exógeno de energía, solo si la variación de energía libre es menor a cero. Si la variación de energía libre es mayor a cero cuando yo lo calculo, entonces la reacción espontánea va a ocurrir en el sentido inverso. ¿Sí? ¿Qué necesito para calcular delta G? Necesito delta G0 o la constante de equilibrio. Si me dan una puedo obtener la otra, porque se relacionan a través de una ecuación. Y necesito las concentraciones iniciales de reactivos y productos. Con esos datos yo puedo calcular la variación de energía libre, ¿sí? En un determinado punto de un sistema. Necesito solo esos datos. Con las concentraciones iniciales de reactivos y productos, calculo Q. Teniendo Q, calculo el término RT logaritmo natural de Q. Y luego tengo, o me dan como dato el delta G0 o me dan la constante. Si me dan la constante, delta G0 es igual a menos R por T por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Hago el despeje y puedo obtener delta G0. Y de esta manera puedo calcular el delta G. Entonces veamos este concepto, lo vamos a ver con un ejemplo, el de reversibilidad de una reacción. La reacción es reversible, ¿sí? O sea, transcurre hacia un lado o hacia el otro, si el delta G es cercano a cero. Veamos esta reacción, que es una reacción que transcurre en el músculo. Los que les guste estudiar toda la parte de energía y deportes, saben que el músculo tiene una fuente rápida de generación de energía, que es el sistema de la fosfocreatina. El músculo almacena una cierta cantidad de este compuesto, que es la fosfocreatina, y este compuesto tiene la capacidad de transferirle un fosfato al ADP, ¿sí? De manera de sintetizar ATP. Este es un mecanismo de síntesis de ATP que se llama fosforilación a nivel del sustrato. Ahora después lo vamos a desarrollar un poco más, este concepto. Y eso me da ATP y creatina. Pero también este sistema puede ocurrir en el sentido inverso, es decir, el ATP puede fosforilar a la creatina para dar fosfocreatina y ADP. Entonces, fíjense los datos. El delta G0' de esta reacción, es menos 3 kilocalorías por mol. ¿Y cuáles son las concentraciones que suele haber en el músculo en reposo? Bueno, el ATP, una concentración de 4 milimolar, el ADP 0,013, siempre ocurre esto en las células, la concentración de ADP es menor que la de ATP, fosfocreatina 25 milimolar y creatina 13 milimolar. Entonces, si hacen la cuenta, el término Q les va a dar 160. R por T, por el logaritmo natural de Q, utilizando las unidades en kilocalorías, les va a dar 3 kilocalorías por mol. Y el delta G0 es justamente menos 3.
Bueno, acá dice 0,04 porque falta algún decimal, pero el delta G es muy próximo a 0. O sea que el sistema está prácticamente en equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? El sistema está en equilibrio. La velocidad de la reacción directa es igual a la reacción inversa y se mantienen estas concentraciones en el músculo en reposo. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, salimos corriendo. ¿Sí? Nuestros músculos necesitan, la concentración de ATP intramuscular disminuye drásticamente porque empezamos a utilizarlo para la contracción muscular. Entonces, esto disminuye la concentración de ATP y aumenta la de ADP. Estamos perturbando al sistema que estaba en equilibrio, ¿sí? ¿Y cómo va a reaccionar entonces este sistema? Bueno, va a reaccionar consumiendo fosfocreatina, ¿sí? Y desplazándose la reacción hacia la derecha para regenerar ATP y creatina, ¿sí? Esa regeneración de ATP es una fuente de energía para ese músculo que requiere una contracción muscular. Ahora, supongamos que hicimos un sprint, ¿sí? O cualquier tipo de ejercicio que requirió un consumo elevado en un tiempo corto de ATP, y después volvemos al reposo. Cuando volvamos al reposo, nuestra célula muscular va a restablecer los niveles de ATP por otro mecanismo, que es la fosforilación oxidativa. Entonces, cuando esta concentración de ATP vuelva a aumentar, la reacción se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, fíjense que este sistema funciona de acuerdo al cociente de acción de masas. Como el sistema está cercano al equilibrio, si se modifica cualquier concentración de reactivos o productos, el sistema responde según lo que vimos en el principio de Le Chatelier. Bueno, entonces si hablamos de bioenergética, obviamente vamos a hablar del ATP, porque el ATP es la molécula que se considera la moneda energética de las células, ¿sí? Las células oxidan moléculas orgánicas que provienen de los nutrientes, ¿sí? Y esa energía de oxidación se conserva sintetizando ATP, eso lo vamos a ver en la clase próxima, cómo se sintetiza el ATP mediante este mecanismo. Y ese ATP va a servir para impulsar reacciones que son endergónicas, ¿sí? Y por lo tanto, si no hay un aporte exógeno de energía no ocurren. Pero cuando el ATP se acopla a estos procesos, ahí sí las reacciones pueden transcurrir, ¿sí? Entonces, el ATP, ¿sí? Es un nucleótido trifosfato, ¿sí? De adenina. Adenosina trifosfato. Este es el ATP con 3 fosfatos, aquí con 2 y aquí con 1. ¿Sí? ATP, ADP, AMP. Si una célula tiene elevadas concentraciones de AMP y ADP, quiere decir que tiene poca energía. En cambio, si una célula tiene mayor concentración de ATP que de ADP y AMP, la carga energética, que ya después la vamos a definir, es más elevada. La hidrólisis del ATP, ¿qué es la hidrólisis del ATP? Es la ruptura de este enlace anhídrido, ¿sí? De uno de los fosfatos. Esa reacción es una reacción muy exergónica, es una reacción que libera mucha energía. Y en la célula esa energía se aprovecha, se utiliza, digamos, si la hidrólisis de ATP no se acoplara a otros procesos, esa energía se perdería como calor, se liberaría en una forma no útil, pero en la célula esto no ocurre. En la célula del ATP, la energía que libera la hidrólisis del ATP se utiliza para promover otros procesos que son endergónicos, ¿sí? Entonces, fíjense en unidades de kilojoules por mol, la hidrólisis del ATP tiene un valor de menos 30 kilojoules por mol. Es una reacción irreversible, ¿sí? Es una reacción irreversible. El cociente de acción de masa, por más de que yo aumente muchísimo la contracción de ADP y PI, que son los productos, no voy a poder revertir la dirección de la reacción. Es una reacción irreversible. Bueno, ¿por qué libera tanta energía la hidrólisis del ATP o por qué es una reacción tan exergónica?
Eso lo explican ciertos conceptos químicos, pero lo que tenemos que tener en cuenta entonces es que el ATP tiene un mayor contenido de energía libre, el reactivo, que el ADP. El ADP tiene menor energía libre, ¿sí? Bueno, ¿cómo se explica desde el punto de vista químico que esta reacción sea tan exergónica? Por un lado, al perder uno de los fosfatos que están cargados negativamente, disminuye la repulsión, ¿sí? En el ATP tenemos 3 fosfatos unidos y acá hay una gran repulsión de cargas negativas. Al hidrolizarse uno de los fosfatos se libera de alguna manera esta repulsión, disminuye, y eso es uno de los factores que contribuyen a que esta reacción sea tan favorable. Por otra parte, el fosfato que se libera está estabilizado por lo que se llama la resonancia, por formas resonantes que son particularmente estables. Y además, el ADP se ioniza inmediatamente liberando un protón al medio, ¿sí?, de baja concentración de protones. Bueno, y hay compuestos que ya los vamos a ir viendo a medida que veamos las vías metabólicas, pero es importante que los nombremos ahora en esta clase que estamos viendo los aspectos energéticos. Hay otros compuestos que también tienen una energía de hidrólisis, un delta G de hidrólisis muy negativo. Fíjense, el ATP se ubica por aquí, como vimos, menos 35 kJ por mol aproximadamente. Acá está el ATP. Pero la fosfocreatina, la que vimos en la diapositiva donde vimos el ejemplo del músculo, fíjense que tiene un delta G de hidrólisis aún más negativo. Tiene una gran tendencia, libera una gran cantidad de energía cuando se hidroliza ese enlace fosfato. Tanta es la cantidad de energía que libera que tiene la capacidad de transferirle ese fosfato al ADP para generar ATP. Este proceso se llama fosforilación a nivel de sustrato. Hay un sustrato que libera su fosfato, se hidroliza, pero ese fosfato no va al medio de reacción, sino que se transfiere al ADP para generar ATP. Este es un mecanismo de síntesis de ATP que se llama fosforilación a nivel de sustrato. El mecanismo más importante por el que una célula sintetiza ATP es la fosforilación oxidativa, pero este es otro mecanismo de síntesis de ATP. Y por ejemplo, como vimos, es importante en el músculo para generarlo de una manera rápida a través del consumo de la fosfocreatina. Bueno, va a haber otros compuestos fosfato de alta energía como el fosfonol piruvato o el 1,3-bifosfoglicerato, que ya los vamos a ver en la glucólisis, que también tiene la capacidad de transferirle fosfato al ATP. Pero después hay otros compuestos, ¿sí?, como por ejemplo la glucosa 6-fosfato o el glicerol fosfato, que tienen un delta G de hidrólisis menor, ¿sí? Entonces, ahí va a ser el ATP el que le transfiere el fosfato a la glucosa o al glicerol para obtener estas moléculas fosforiladas, ¿sí? Bueno, estos compuestos, 1,3-bifosfoglicerato, fosfonol piruvato, fosfocreatina, decimos que son compuestos fosfato de alta energía. ¿Qué significa? Que tienen un delta G de hidrólisis muy negativo. Hay otros compuestos que también liberan una gran cantidad de energía libre cuando se hidrolizan, que son, por ejemplo, los tioésteres. Esta es la fórmula de un tioéster. Bueno, cuando un tioéster se hidroliza, libera una gran cantidad de energía libre que también puede ser aprovechada. Bueno, y por último vamos a ver el concepto de acoplamiento entre reacciones químicas exergónicas y endergónicas. Fíjense este ejemplo genérico, ¿no? De A más B para dar C, esta reacción tiene un delta G0' de 7 kilocalorías por mol, es decir, es una reacción endergónica. En las condiciones estándar no va a transcurrir de izquierda a derecha, ¿sí?, porque el delta G0' es positivo. Habría que calcular el delta G para ver la espontaneidad, pero bueno, basándonos en el delta G0', en condiciones estándar no va a ocurrir la reacción de izquierda a derecha. Bueno, pero tenemos otra reacción en la que D se transforma en B más C. Y esta reacción tiene un delta G0' de menos 10 kilocalorías por mol. Ahora, si yo sumo estas dos reacciones, de modo que elimino los intermediarios comunes, que en este caso es B, la reacción va a ser A más D para dar C más E. Cuando se suman las reacciones,
los delta G también se suman y son aditivos y me van a dar el delta G de esta reacción, de la reacción que es la suma de las otras dos. O sea que el delta G0' de esta reacción, de la última, va a ser menos 3 kilocalorías por mol. Entonces fíjense, la conversión de A en C era una reacción endergónica. ¿Cómo logramos que esa reacción ocurra? Bueno, a través de acoplando esa reacción a una segunda reacción que libera energía, que tienen un intermediario en común, estas dos reacciones, que es B en este caso. Entonces, el acoplamiento, o sea, la suma de reacciones, hizo que la reacción resultante sea exergónica. Veamos un ejemplo en concreto, un ejemplo del metabolismo. La fosforilación de la glucosa, glucosa más fosfato inorgánico, para dar glucosa 6-fosfato más agua, es una reacción endergónica, ¿sí? Tiene un valor delta G0 de 3,3 kilocalorías por mol. Estamos hablando de las condiciones estándar. O sea que lo que va a tender a ocurrir en condiciones estándar es lo contrario. En la reacción contraria lo que hago es cambiarle el signo, ¿sí? Glucosa 6-fosfato más agua para dar glucosa más PI tiene un delta G de menos 3. O sea, en condiciones estándar, la reacción que es espontánea es la inversa. Este delta G0 implica una constante de equilibrio de 3,9 por 10 a la menos 3. Pero ¿qué pasa si yo la fosforilación de la glucosa la acoplo a la hidrólisis del ATP? ¿Sí? La hidrólisis de ATP tiene un delta G0 de menos 7,3 kilocalorías por mol, ¿sí? Y una constante de 2 por 10 a la 5. Entonces, cuando sumo estas dos reacciones, fíjense lo que me queda, glucosa más ATP, ¿sí? El fosfato inorgánico es un intermediario común y se elimina, glucosa 6-fosfato más ADP. Y esta reacción tiene un delta G0 de menos 4 kilocalorías por mol. Es decir, que acoplo la fosforilación de la glucosa a la hidrólisis del ATP. Y de esa manera una reacción que era endergónica y que no iba a ser favorable, la transformo en una reacción que es esta, que sí es favorable. Y el acoplamiento, la hidrólisis del ATP se acopla a un montón de procesos, impulsa la realización de un montón de procesos que son las vías anabólicas, ¿sí? Justamente las vías anabólicas requieren energía, requieren el aporte exógeno de energía para poder llevarse a cabo. Y justamente es el ATP el que va a proveer esa energía, la hidrólisis del ATP. ¿Y dónde se produce ese acoplamiento? ¿Cómo es que se lleva a cabo? Bueno, el acoplamiento se produce en las enzimas que catalizan la reacción. Acá va a haber una enzima, ¿sí? Una enzima que se llama exoquinasa en este caso, que va a acoplar la hidrólisis del ATP a la fosforilación de la glucosa. Entonces, a modo de resumen, los valores de delta G0 son aditivos. Esto explica el motivo por el cual una reacción desfavorable termodinámicamente, endergónica, puede ser impulsada en el sentido directo, acoplándola a una reacción muy exergónica a través de un intermediario común. Delta G0 mayor a 0 predice que en condiciones estándar la reacción no tenderá a producirse espontáneamente en la dirección planteada, pero al acoplar reacciones, la reacción global se transforma en una reacción exergónica.